Sí, buenas noches. Estamos en A Tiempo y Fuera de Tiempo. Es este espacio que el Señor nos ha regalado para aprender de su palabra, para conocer doctrina. Y hoy tenemos un mensaje bien especial acerca de la sanidad. Wow. Tema importante para todos porque si estamos sanos, pues damos gracias al Señor, pero siempre habrá algún familiar, un amigo, un vecino, alguien que necesite esa sanidad. Y qué bueno tener nosotros el conocimiento de parte de Dios para saber cómo actuar con respecto al momento difícil de la enfermedad o alguna dolencia. Y hoy el tema va a ser acerca de la sanidad. Así de que le invito a que vaya a la Biblia, la palabra de Dios, libro de Romanos capítulo 10, y leemos el verso 17 que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe viene a nuestras vidas por oír. Pero ¿por oír qué? Por oír la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, resumiendo, la fe que yo recibo, la fe que recibe cada persona viene a través de oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a navegar en esta palabra y a ser sanos, a recibir sanidad o a hacer ese puente de sanidad de otro, de un familiar, de un amigo, pero entendiendo que la palabra habla de que la voluntad de Dios es así. De acuerdo a este texto bíblico, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. La voluntad de Dios está en la palabra. Cuando yo leo la palabra, la escucho, entonces ahí comienza la fe. Entonces, cuando la voluntad de Dios es conocida, empieza la fe. Y en este momento estamos conociendo la voluntad de Dios. Amén. Porque Romanos 10:17 dice claramente allí que la fe es por el oír la voluntad de Dios, que es su palabra. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos entrando allí en este tema importantísimo para todos nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Entonces, vamos obviamente teniendo en cuenta cuál es la voluntad de Dios, sabiendo que la fe la adquirimos a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, pues vamos a navegar por la palabra y que ella sea la que nos guíe y nos llene de fe. Que al terminar esta enseñanza, todos los que están ahí, amigos, hermanos, familiares, quien ingrese, esté tan lleno de fe, tan seguro de esa fe, que cualquier enfermedad se vaya, cualquier dificultad se vaya. O si hay alguien cercano, un vecino, un amigo, alguien familiar que tenga alguna enfermedad, pueda usted a través de esa fe llevarle fe y permitir que la voluntad de Dios se vea en ellos, que sean sanos. Así de que la voluntad de Dios sí es la sanidad, pero vamos a verlo a través de la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, el capítulo 4, vaya ya a la Biblia, Proverbios, ¿cierto? Aleluya. Proverbios capítulo 4. En el verso 20, vamos a leer al 20, al 22, dice: hijo mío, está hablando el Señor, hijo mío, está atento a mis palabras, o sea, a la Biblia, a la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué quiere decir eso? Que escuchemos correctamente la razón de Dios. Y dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Wow. Que nos está diciendo que la observemos continuamente, la leamos. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Que cuando la leamos, la escuchemos, la guardemos aquí. ¿Por qué razón? Porque dice: porque son vida a los que la hallan y medicina
a todo su cuerpo. Wow, qué versículo más hermoso. ¿Cómo habla Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos atentos a su palabra. Por eso es que dice, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Wow. Que cuando oímos la palabra de Dios, entonces estamos escuchando las razones que Dios nos da. Amén. Y que no nos apartemos de ellas, porque allí está la sanidad, allí está la medicina. Y dice, porque son vida, cuando la leemos, son vida a los que la hallan. Quien recibe fe a través de esa palabra, halla esa vida. Dice, y medicina a todo su cuerpo. Wow, no importa el nombre de la enfermedad, duela de aquí, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, dedo gordo del pie. Dios está orando. Llámese como se llame la enfermedad, llámese diabetes, llámese sistema circulatorio, el sistema nervioso, sea el corazón, sea el sistema respiratorio, sea el sistema muscular. Llámese como se llame la enfermedad. Póngale el título que le pongan los médicos, porque no estamos dudando de que haya la enfermedad. No estoy diciendo que no existan, ni que lo que dice el médico no es verdad. Lo que estoy diciendo es que ante un dictamen contrario, a un dictamen diferente, un dictamen de médico, ante eso nosotros con la palabra de Dios vamos a contrarrestar eso y vamos a creer lo que dice el Señor, que está diciendo que esta palabra, cuando hallamos la verdad, la voluntad de Dios, es medicina nuestra, son vida y son medicina a todo nuestro cuerpo. Habla del espíritu, habla del cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Pero sigamos viendo la palabra, porque pues la palabra es la que nos trae toda la información. Y vamos al Salmo 107. Salmo 107. Amén. Y en el verso 20, ¿qué dice la escritura en el verso 20? Pues es esta palabra. Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. La voluntad de Dios es que seamos sanos. La Biblia nos está mostrando cómo la palabra de Dios implícitamente tiene respuestas de sanidad divina. Amén. Gloria a Dios. Así de que Él envía la palabra. Hoy la estoy enviando, hoy se la estoy hablando, se la estoy diciendo. Ella va por los aires. Envió su palabra y los sanó. Eso, quien cree esa palabra la toma y se va todo dolor, ¿sí? Las coyunturas allí, si alguien está doliendo la rodilla, qué sé yo, el estómago, algo duele, pues el Señor envió su palabra y los sanó, nos sana. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es la sanidad y vimos que el parámetro o el punto principal de la sanidad es que conozcamos la voluntad de Dios, que porque cuando la conocemos, la fe comienza cuando conocemos la voluntad de Dios. Y estamos viendo que la voluntad de Dios es que seamos sanos y que su palabra así lo dice. Entonces creemos en esta hora. Si hay alguien que está enfermo, debe empezar a creer que hoy es el día de su sanidad. Alguien dirá, pero pastor, es que mi enfermedad es una enfermedad mortal, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad. No, la palabra de Dios, el poder de Dios, la grandeza de nuestro Dios, dice que aquí no tiene título la enfermedad, sino la fe. La fe en ese Dios poderoso y que la palabra ya trae esa medicina a todo su cuerpo. No importa cómo se llame la enfermedad, sea esa enfermedad terminal o sea un dolor de muela, para el Señor es lo mismo, para el que cree todo le es posible. Amén. Pero sigamos viendo la palabra, porque entendemos que Dios quiere nuestra sanidad. Y si Él quiere nuestra sanidad, pues entonces, pues obviamente cuando uno está enfermo uno no es capaz de testificar con una enfermedad, ¿cierto? O de predicar o enseñar. Si en este momento me doliera algo, pues no sería capaz
de enseñar, de predicar y de hacerlo con tanta seguridad como lo estoy haciendo. Ahora, algunos dirán, es que no, nunca se ha enfermado, no le ha dolido. Sí, el mundo está en tiempos tan difíciles que no falta la dolencia, no falta la enfermedad, pero lo bonito es que tengo el remedio. Amén. Tenemos el remedio y es la fe, creer en lo que Dios dice y sentirnos sanos y poder transmitir esto, impartir esto para que otros también reciban y sean sanos. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, enseñando este tema maravilloso. Y a veces hay enfermedades, sí, reconocemos que los médicos son fundamentales, ¿cierto? Pero a veces los médicos dicen no hay nada que hacer y el Señor siempre tiene algo que hacer. Y como les digo, para Él es lo mismo sanar un dolor de muela a un cáncer, a una hepatitis, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad. Cuando lo creemos, porque esa es la voluntad de Dios, somos sanos. Y pues hay muchos testimonios y yo tengo esa autoridad y lo puedo decir porque lo he vivido, he visto cómo Dios ha hecho milagros, no yo, los hombres no hacemos milagros, somos, como dijo Juan, soy una voz que clama, o sea, soy un parlante que transmito lo que es la voluntad de Él. Cuando tú lo crees, pues recibes y eres sano, ¿cierto? Obviamente el Señor da dones a los hombres y a veces ha colocado dones en nosotros para orar por sanidad, pero dice claramente en esta palabra que con la sola fe alcanza para lograrlo. Y espero que estén teniendo fe en esta hora porque estamos viendo eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios dice que somos sanos. Así lo dice explícitamente la palabra de Dios y vamos a verlo allí en Primera de Pedro, primera carta apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 24. Esto lo dice la palabra, lo dice el Señor en su palabra. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. La enfermedad y la muerte y todo el castigo viene a causa del pecado. Por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este texto tiene varias cosas y en este momento pues vamos a mirar es acerca de la sanidad. Pero él está hablando de vida eterna y salvación y perdón, ¿cierto? Dice, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, ya fuimos, la palabra de Dios dice que por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario ya fuimos sanados. El dolor que tenga, el dolor que esté pasando, la enfermedad que esté teniendo, por la herida de Cristo en la cruz ya fuiste sanado. Ahora, ¿qué corresponde? Tener fe, porque la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y ahora que está conociendo la voluntad de Dios y está adquiriendo fe, pues esa enfermedad que tiene no le pertenece. Alguien me dice, no, pero pastor, es que tengo azúcar en la sangre. Pues hoy el Señor le dice que Él derramó su sangre por ti y por mí. Y que ahora tenemos ahora lo que corre por nosotros es la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre no tiene azúcar. Ahora, si ves que la voluntad de Dios y la crees, pues hasta hoy hubo azúcar en la sangre. ¿Qué es que tengo esto, aquello? No importa el nombre de la enfermedad. El Dios que yo conozco es poderoso. Levanta muertos aún, resucita muertos y sana cualquier enfermedad. Pero sigamos mirando la palabra. Amén. Algo que la Biblia dice desde el Antiguo Testamento es que Dios no miente. Lo que estamos leyendo es verdad, es la palabra de Dios, Él no miente. Y vamos a ver allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 23, ¿cierto? El verso 19 dice lo siguiente.
Dios es fiel. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si el Señor dice que por cuya herida somos sanados, fuimos sanados, Él no miente, eso es una verdad. Si yo la creo, recibo mi sanidad y soy sano. ¿Amén? Estoy hablando acerca de la sanidad, sanidad divina, sanidad de parte de Dios. Y estoy obviamente diciendo que esto es una verdad. Que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y vimos en la palabra que la fe, ¿cierto?, viene por oír y el oír la palabra de Dios. Y en la palabra vemos la voluntad de Dios, es que seamos sanos. La Biblia dice que somos sanos y nos dice que Dios no miente. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, 35. Mateo capítulo 24, el verso 35. Vamos allí. Gloria a Dios. Porque pues el oír esta palabra produce la fe. Está produciendo fe en esta hora en personas. Dice la escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y la palabra no pasa. Se acabará el cielo, se acabará la tierra, pero la palabra de Dios no pasa. Ella mantiene firme. De hecho, la Biblia ha sido atacada por todos los tiempos y han querido destruirla, pero es el libro más vendido en el mundo y por lejos. Por lejos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la han querido acabar y todos los días se producen más y más Biblia. La palabra de Dios está ahí. Es más, han intentado acabarla, han quemado Biblias, han querido destruir, han querido prohibir, no permitir. Y aún en países donde está prohibido el Evangelio, leer algo de la palabra, allá se lee, como en Corea del Norte o en algunos lugares de la China, donde prohíben. Y además en Corea no es una ley que no se puede tener fe ni creer en Jesucristo, pero a pesar de eso circula la palabra de Dios, así sean papelitos. Y hay algún secreto que el presidente o aquel hombre en Corea del Norte no sabe, que la palabra ahora ha sido grabada en nuestros corazones, que hay creyentes que la tienen plasmada, ya no en piedra, dice la palabra de Dios, ya no está grabada en piedra, sino en el corazón. Entonces cuando se reúnen, los cristianos ya tienen la Biblia aquí. Amén. Ya algunos saben que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otros que saben, que lo saben, que por cuya herida fuiste sanados. Eso está ya grabado aquí. Si no tuviésemos la Biblia, entre todos los que se reúnen pueden hablar la Biblia. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Y esa garantía nos permite el Señor tener para poder hablar acerca de la sanidad. La sanidad es la voluntad de Dios, y para la voluntad de Dios nosotros leemos la palabra, la conocemos, y cuando la conocemos, entonces la fe viene y la enfermedad se va. Hoy espero que muchos estén siendo sanos ya. Aquel dictamen que les han dicho, o la picada que le dio acá, y usted, del corazón, o esta picada acá, hay un tumor, o que le duele la rodilla, no vaya a poder caminar, o aquello, usted empiece a creer, o alguna enfermedad que por mucho tiempo la está llevando en su cuerpo, y usted cree ya esa voluntad de Dios. Ay, pastor, pero es que yo no soy tan bueno. Pues Él no murió por los buenos, Él murió por los malos. Para mostrar su amor, para rescatar su vida y para que podamos darle la gloria y la honra a Él. Y de esta manera
ver cómo nuestra vida cambia en poder. Él nos ama y Él quiere hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre y aquí lo ha dicho el Señor. Ahora, la promesa de Dios es salud. Desde el Antiguo Testamento Él lo ha prometido y vamos a leer Éxodo. En el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a leer en el capítulo 15, el verso 26. Aleluya. Gloria a Dios. Espero esté siendo edificado. Y dice el Señor así, dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, lo mismo que hemos venido leyendo en el Nuevo Testamento también. ¿Cierto? Si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, estamos hablando de una palabra del Antiguo Testamento, pero estamos viendo cómo las promesas de Dios es que tengamos salud. Y esto está hablando con su pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que no estaba valorando esa bondad de Dios, cómo Él los defendía, cómo los sacaba de la esclavitud. Entonces, ahora que tenemos un representante a la diestra del Padre, a Jesucristo, ¿cierto? Como abogado, como pastor, allí como mediador, mucho más, porque si tenemos alguna falta, Él es aquel que va a decir, no, ellos son santos, ellos son buenos, ellos son justos, porque Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Entonces, dice allí, ninguna enfermedad que tuvieron esos egipcios será para ustedes. Amén. La promesa de Dios es la salud. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces Jesús es el gran yo soy. Y la fe es cuando. Ahora. Veámoslo en Hebreos. Que Hebreos 11:1 dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es una certeza de algo que esperamos. La convicción de lo que no se ve, la convicción. Una convicción de que aunque no lo vemos, aunque se ve difícil, nosotros creemos esta palabra porque sabemos quién es Jesús y Él es nuestro yo soy tu sanador. Yo soy tu Dios. Yo soy tu libertador. Yo soy tu salvador. El yo soy del Antiguo Testamento es Jesucristo en ese momento y Él nos dice que yo soy tu sanador. Que Él dio su vida por ti y por mí y por cuya herida fuiste vosotros sanados. En la cruz Él entregó todo y se llevó toda enfermedad. Así de que la sanidad viene a nosotros es por lo que Él hizo. Amén. Gloria a Dios. Y no nos dice que debemos ser así o así para recibirla. Él nos la ha dado cuando creemos. Amén. Obviamente si usted hoy dice, uy, yo creo Jesucristo que lo que hiciste en la cruz me beneficia, me sana, perdóname Señor. Y quiero ser tu hijo, pues estar en casa mucho mejor. Pero si alguno dice, no, y entonces no puedo ser sano, pues Él quiere sanarte hoy. Por cuya herida fuiste. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Creer. Creer que la voluntad de Dios es que seas sano y la sanidad es tuya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice allí la Escritura? Vamos a leer el Salmo 105, 37. Salmo 105. Allí los rápidos con la Biblia que me estén ganando. El verso 37. Verso 37 dice la Escritura. Dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus trigos enfermos. ¿De qué está hablando aquí el Señor? El resultado de esa promesa que leíamos en Éxodo 15, 26, que no les enviaría ninguna enfermedad,
ahora ese es el resultado de esa promesa. Y en el Salmo 105:37, el Señor dice, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. ¿De qué está hablando este verso bíblico? Está hablando de los millones de judíos, ¿cierto? Del pueblo de Israel, que él sacó de la esclavitud. Amén. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Se habla de diferentes cifras. Algunos estudiosos dicen que 2 millones, otros que 3, 2,5. Bueno, tome la cifra que crea, pero no importa, 3 millones, 2,5. Así fueran 100,000, eso ya es un milagro tremendo, pero eran obviamente por la historia y por los comentarios y los escritos antiguos, eran más de 2 millones del pueblo, supongo, yo creo que 3 millones de personas, y la Biblia aquí dice, y lo sacó con plata y oro. No se fueron de que eran esclavos, no se fueron de Egipto sin plata, se fueron con plata y con oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Lo sanó. Wow, ese es el Dios, y Él quiere sanarnos hoy. Él quiere sanarnos, pero debemos creer, porque lo que está demandando Él es la fe. Obviamente no se puede recibir algo si no se cree. Nos pueden decir, mire, le doy a regalar le regalo algo, este celular y todo, y pues si usted no coge su mano y lo recoge, pues no es suyo. La fe. Y la fe viene cuando la voluntad de Dios es conocida. Quiere decir que cuando yo creo esta palabra, cuando usted cree lo que yo estoy predicando, la sanidad viene para su vida instantáneamente, si lo quiere. Obviamente a veces algunos van siendo sanados temporalmente, pero pues esto para el Señor es así. Hay un testimonio que yo cuento siempre, no porque, no por alguna razón, sino por lo increíble que me pasó. Recuerdo, fui con mi hijo Mauricio a un hospital a Medellín a visitar a un señor, a orar por un señor que estaba muy enfermo, y este señor, pues, una familiar de él me invitó a que fuera a orar, y yo fui. Él no me recibió muy bien, no creía mucho la palabra, pero el Dios que tenemos es poderoso, y finalmente le dije, mire, Dios quiere orar en su vida, sanarlo. Ah, bueno, pues no cree mucho, pero me permite orar. Mire, si usted lo recibe en el corazón como su hijo, Él quiere levantarlo hoy. Y yo quiero hacer esta oración, y le leí unos versículos de estos, y no creyó mucho. Le dije, bueno, vamos a orar de todas maneras. Esta es la tarea, yo vine a orar por usted, y oramos. Y cuando termino de orar, un viejito me dice, yo creo, yo creo. Le dije, ¿quién dijo eso? Viejito. Viejito, viejito, ya muchos años. 90 y algo. Y le dije, ¿qué cree? Y dijo, no, yo creo lo que usted dijo, yo hice mi oración y yo ya estoy sano. Y despichó el botón y llamó a la enfermera. Le dijo, venga, señorita, quíteme estos cables. Él tenía cáncer en la próstata. Y la señorita le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y es que ya estoy sano. Dijo, sí, pero hasta que el médico diga. Y el viejito, pero es que yo me quiero levantar allá. Y yo fui y le hablé, le dije, qué rico que recibió esa sanidad. Pero espere a que venga el médico en la tarde, le dice que lo revise y le da la salida. Y yo fui, a los 2 días fui, y ya el viejito había salido. Y le dije a mi hijo, no, el viejito se fue. Me dijo, ¿qué, papá, para el cielo? Le dije, no, para la casa, hermano. Porque Dios no se determina por la edad, por nada, creyó. Fui yo, no, el que sana es Cristo. Yo sano, yo soy un parlante, yo transmito, porque la fe viene cuando la voluntad de Dios es conocida. Yo hablo la voluntad de Dios, mi tarea es hablar la voluntad de Dios. Yo tengo fe de que esto es verdad, y que si usted cree en esta hora puede llegar a ser sano. Eso yo lo creo en el nombre de Jesús, yo lo sé que lo sé. Pero
No hay una edad determinada para ser sano. Sano de la próstata, el viejito a los 90 y algo. ¡Wow! Aleluya, vivir sus últimos añitos sano, que pueda ir a hacer pipí tranquilamente, el viejito, que no con dolores. Porque es una promesa cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Espero que el Señor esté orando. El tiempo también está pasando, pero vamos aquí a concluir con otro texto bíblico. Amén. Gloria a Dios. Él es fiel. Esa es la promesa de Dios. Y el Señor a más de 3 millones sacó todos sanos. Vamos a leer Hechos 10, 34 al 35. Ya culminando. Hechos capítulo 10. Es que es rico leer desde la palabra y empoderarse. Ya estoy con una unción de sanidad, estoy sano. No me duele nada y creo que a muchos empezó a dejarles de doler. Eso cuando se cree, obra de una manera poderosa porque Él no es hombre para mentir. Amén. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y lo hará. Si lo habló, lo ejecutará. Y Hechos 10, 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Si la voluntad de Dios es sanar a alguien, entonces su voluntad es sanar a todos. Amén. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Pedro lo entiende, que la verdad es que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué leí ese texto para concluir? Porque algunos de pronto se descalifican y dicen: no, yo no califico, es que el viejito tuvo esa fe. Eso es para el que crea. Amén. No, pero es que yo no soy tan bueno. No importa que no sea tan bueno, a partir de su sanidad se acerca al Señor y dice: gracias, Señor, porque a pesar de que yo no soy bueno, tú sí eres bueno, Señor, y quiero servirte, quiero amarte, quiero agradecer que tienes esa bondad conmigo. Amén. Aleluya. Entonces, sino que Él en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando Él nos sana y nosotros, ¿qué es hacer justicia? Hacer la voluntad de Dios. Es que creemos esa voluntad que Él tiene ahí en su palabra, que tenemos esa fe para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Y termino con Juan 6:38. Quiero terminar con ese texto bíblico. Amén. Quisiera leer muchísimos más, pero ya la fe está ahí, total, establecida. Ya Dios nos ha hablado y creemos en su voluntad. Obviamente en algún momento pues seguimos tocando muchos textos de este. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. O sea que la voluntad de Jesucristo es la voluntad del Padre. Y Él vino a dar salud, Él vino a dar su vida por ti y por mí. Él vino a dar salvación. Él en una cruz, por cuya herida fuimos nosotros curados, como dice ahí en Pedro, primera de Pedro 2:24, por cuya herida fuimos nosotros curados. Entonces, leamos Hebreos y termino ahí, sí, perdón. Hebreos, es complementando ese texto, ese mismo texto. Hebreos 10:9. Hebreos 10:9 y oramos y terminamos. Dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, la voluntad de Jesucristo, ¿cierto? Está manifestada en la voluntad del Padre que lo envió. ¿Y a qué vino el Señor? A salvar, a sanar, a dar vida, ¿cierto? A dar vista al ciego, oído al sordo. Amén. Aleluya. Él vino a sanar, y la sanidad es parte de la voluntad de Dios. Recuerde, entonces la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, como decía allí en Romanos
10, 17. Y hoy que conocen la voluntad de Dios, entienden que Él quiere sanarlos. Así de que les invito, cierren sus ojos. Es una enseñanza bonita. Me siento muy sano en este momento, siento su presencia y siento que esta palabra lo empodera a uno de una manera impresionante, saber que esa es la voluntad de Dios, es que estemos sanos. Por encima de cualquier dictamen, porque Él envió su palabra y lo sanó. Y le dio una promesa al pueblo y lo sacó a todos con plata y oro y todos sanos, caminaron por el desierto sanos. Esa es la promesa de Dios. Esa es la misma voluntad que Él tiene para con nosotros. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Y en una cruz, fue allí, por eso en 1 Pedro 2:24 dice, y por cuya herida fuisteis vosotros curados. Fuiste, es pasado. Ya somos. Lo que pasa es, entonces, pastor, ¿por qué me duele? Porque no conocíamos la voluntad de Dios, pero la fe empieza o comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Hoy la conocimos, entonces, listo a recibir esa sanidad. ¿Ven? Cierre sus ojos. Amado Jesús, Dios precioso, el tema de la sanidad, Señor, es un tema de amor, porque tú eres nuestro sumo sacerdote, quien se compadece porque sabe, entiende lo que se vive en esta tierra. Y Jesús, un día viniste a esta tierra como hombre, Señor, a hacer una obra, a pagar por la culpa, a pagar por el pecado, como propiciación, Señor, como chivo expiatorio, Señor. Viniste y el pecado mío, el pecado de todos, la culpa mía, Señor, la cargaste en ti. Y diste tu vida. Y por esa razón, Señor, por esa razón, Dios, somos hoy salvos. Y dice tu palabra y que por cuya herida fuimos nosotros curados. Señor, cargaste toda enfermedad allí, Señor, toda dolencia. Y cuando yo creo esto y siento esto, puedo recibir esa sanidad divina, Señor. Gracias. Hoy yo declaro que todo aquel que está enfermo, que está mirando, que tiene fe, que tiene esperanza, o que esté orando por un familiar, alguien, Señor, que reciba en esta hora, porque tú no eres hombre para mentir, Señor. Tú lo ejecutas, tú lo harás. En el nombre de Jesús, enfermedad, llámese como se llame, fuera de las vidas por el poder de Cristo. Y declaramos, Señor, que somos sanos, libres y bendecidos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Esto fue a tiempo y fuera de tiempo. Está hecho. Feliz noche. Bendiciones.